Os agradezco mucho tanto a Federación de Metabólicos como a Elena en especial por invitarme a esta jornada y me pidió que hablara de la aciduria glutarica. Entonces, bueno, vamos a hablar fundamentalmente del tratamiento y seguimiento. Bueno, como sabéis, ya ha introducido Elena muchas cosas del inicio, un poco cómo introducir esta enfermedad, que es una enfermedad metabólica en la que tiene que ver el metabolismo de la lisina, que es un aminoácido que está en las proteínas de los alimentos que comemos. Entonces, en esta enfermedad lo que tenemos es una deficiencia de esta enzima, que es la glutaril-CoA deshidrogenasa, que es la que se encarga de degradar la lisina, el triptófano y la hidroxilisina. Está codificada esta proteína en un gen, que es el gen GCDH, que tiene herencia recesiva, y a nivel bioquímico lo característico de esta enfermedad es que se acumulan los metabolitos el ácido glutárico y el 3-hidroxiglutárico, y también el ácido glutacónico. Aumenta la glutarilcarnitina, que es lo que vemos en el cribado, y se clasifican a nivel bioquímico en altos y bajos excretores. Sin embargo, el hecho de tener más o menos glutárico en orina no quiere decir que la enfermedad vaya a ser mejor o peor. En otras enfermedades sí que eso puede ayudar, pero en esta enfermedad pues esto no nos ayuda, ¿vale? Se ha visto que tienen un curso clínico similar tanto los altos como los bajos excretores y que el daño estriatal puede ser también aparecer en los dos tipos. La incidencia global es aproximadamente de 1 de cada 110.000, es una enfermedad rara. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es que esta aciduria orgánica es más frecuente de lo que se dice, ¿no? Desde que empezó el cribado en la Comunidad de Madrid en el año 2011, se han detectado 12 casos nuevos y ha habido un falso negativo este último año. Esto nos hace una incidencia aproximada de 1 de cada 44.000, que es bastante más alta que la de otras acidurias orgánicas. Por eso, bueno, que es una aciduria orgánica, digamos, de las más frecuentes. Bueno, esto ya lo ha comentado un poquito Elena antes. Como veis, esta es la vía metabólica de la aciduria, donde se explica por qué se produce la aciduria glutárica, que esta es la enzima defectuosa. Lo que ocurre es que se nos aumenta el ácido glutacónico, el glutárico y el hidroxiglutárico. Estos son los ácidos orgánicos que son tóxicos a nivel cerebral. Por eso, en esto es importante entenderlo a la hora de por qué luego la dieta se basa en que, como todos sabéis, más sobre todo, como sé que hay familias aquí de aciduria glutárica, en reducir fundamentalmente la lisina. Si disminuimos esta parte, lo que hacemos es que tendremos menos tóxicos, que son estos. La glutarilcarnitina, como ha comentado Elena, es la que se eleva y que nosotros vemos en el cribado neonatal. Lo que ocurre es que hay una peculiaridad. Los altos excretores sí tienen aumento de glutarilcarnitina, pero hay algunos bajos excretores que pueden tener glutarilcarnitina normal. Eso es lo que hace que por el cribado puedan pasar, o sea, que no se detecten, ¿vale? No es que esté mal el cribado, es que tienen niveles completamente normales. Y eso pasa en todo el mundo. Sigue habiendo casos de falsos negativos por cribado en los bajos excretores. Los ácidos orgánicos se pueden detectar diferentes fluidos, fundamentalmente se miden en orina y es lo que te sirve para la confirmación bioquímica de la enfermedad además de la glutarilcarnitina. Como ya os ha comentado Elena, bueno, sabéis, la clínica de la aciduria glutárica es un poco pues, diferente, ¿no? En el sentido de que sí que pueden estar asintomáticos, sobre todo desde el inicio del cribado neonatal, pero es verdad que también pueden tener síntomas neurológicos o inespecíficos que pueden dar hipotonía, retraso del desarrollo motor, hasta en un 50%, y es muy frecuente la macrocefalia, que incluso a veces la ves en la primera consulta de cribado, que son niños que sí que tienen la cabecita un poquito más grande de lo normal. Antes del cribado, hasta un 80-90% de los niños que no estaban tratados desarrollarían una crisis encefalopática durante un periodo que es muy vulnerable para el desarrollo cerebral, la mayoría siendo entre los 3 y los 36 meses, o sea, sobre todo los primeros 3 años de la vida. Se ha visto que el riesgo, sobre todo en estos primeros años, aunque se extiende en general que podría ser hasta los 6 años, pero fundamentalmente son los primeros 2 años de la vida. Normalmente estas crisis son precipitadas por una enfermedad febril, por una reacción febril a las vacunas o por las ayunas que podrían derivar debidas a por ejemplo, una intervención quirúrgica.
¿Qué secuela produce? Una necrosis estriatal bilateral, que eso es cuando se daña esa parte del cerebro, es fundamental para controlar el movimiento, por lo cual esta enfermedad lo que le producía a los niños era una alteración del movimiento muy importante, que es lo que genera una alta morbilidad y una mortalidad. Esta realmente es una secuela muy importante que es lo que hay que evitar en esta enfermedad. Sin embargo, se ha visto que en pacientes diagnosticados de forma precoz, el pronóstico a largo plazo pues era muy bueno. Desde que comenzó el cribado, en algunos países en Europa comenzó ya a finales de los años 90. Se describen como 3 formas clínicas. La forma de inicio aguda que os he comentado, que es la crisis encefalopática, donde se afectan fundamentalmente estos núcleos, que es los que ha enseñado también Elena con las resonancias. Esta sería una resonancia con aciduria glutárica. Además, es muy característico la atrofia a nivel del temporal que tienen, que es lo que haga una imagen muy característica, que antes de la época del cribado también cuando un radiólogo veía este tipo de imagen siempre sugería también la posibilidad de descartar esta enfermedad. Pero también existe una forma de inicio insidiosa, es decir, que da también afectación neurológica, con afectación también a nivel de los núcleos grises, pero de una forma insidiosa, sin describir como un daño, sin describir lo que es una crisis encefalopática. Esto se ha estado viendo que ahora esto es más frecuente en aquellos pacientes que no hacen bien las recomendaciones dietéticas. Y luego existe una forma de inicio tardío, que es lo que llaman el late onset, que aparece en los adolescentes y en los adultos, que tenían síntomas neurológicos, pero sin un daño estriatal, que eran un poco más inespecíficos, o vértigo, alteración sobre todo de ataxia, y en los que la resonancia, como se ha comentado Elena, de esas hermanas, por ejemplo, lo que tienen muy característico es que tienen un aumento de la sustancia blanca periventricular. La epilepsia es más frecuente en esta enfermedad y luego se ha visto hace muy poquitos años, o sea, más o menos esto lo han empezado a publicar en el año 2015, que hay un aumento de la frecuencia de insuficiencia renal crónica en los adultos afectos. Entonces, cuando tenemos un paciente con una aciduria glutárica, tanto si se diagnostica por cribado como si se diagnostica tras los síntomas, lo que hacemos es, como ha comentado Elena, pues un diagnóstico bioquímico, confirmación en sangre y en orina, iniciamos inmediatamente el tratamiento. Posteriormente, esto ya es menos urgente, por supuesto, se hace el estudio genético de confirmación, que se hace con una analítica de sangre y se buscan las mutaciones del gen. Entonces, fundamentalmente, el tratamiento de la glutárica pues, tiene 2 partes. Las 2 partes son igualmente importantes. Tenemos un tratamiento de mantenimiento que se basa fundamentalmente en una dieta restringida en la lisina, que es el aminoácido que tenemos que metabolizar a través de esa vía, y el tratamiento de emergencia, que es fundamental en esta enfermedad. De esta forma, con estas 2 cosas, lo que reducimos la crisis de la frecuencia de las crisis encefalopáticas hasta un 10-20%. Previo al cribado eran del 80 al 90%. Esto es lo que ha hecho realmente pues, importante pues, que esta enfermedad se haya incluido a nivel nacional, no dentro del cribado, porque es que cambia radicalmente la vida de los pacientes y de sus familias. El inicio, como he comentado, del tratamiento, esto debe ser inmediato, ya desde el momento en que sabemos que tienen la enfermedad. Debe ser llevado en centros con experiencia en este tipo de enfermedades. Es un equipo en el que tiene que participar tanto pues, los pediatras como los dietistas, los fisioterapeutas si se precisan, los logopedas, psicólogos, trabajadores sociales. El 80 al 90% de los pacientes con aciduria glutárica pueden estar asintomáticos si el tratamiento se inicia de forma precoz. Y, sin embargo, la eficacia del tratamiento, si ese diagnóstico se realiza de forma ya más tardía, cuando ya un paciente tiene afectación neurológica, pues ya no es tan eficaz, ¿no? Pueden mejorar un poco, pero el impacto ya no es tan grande como en aquellos pacientes que no han tenido la crisis previa. En algunos pacientes se puede prevenir el deterioro neurológico progresivo y, por lo tanto, se sigue indicando que aquellos pacientes, a pesar de que han tenido una crisis encefalopática, sigan el tratamiento. En el tratamiento dietético de mantenimiento hay una serie de recomendaciones internacionales, también en el protocolo español de la aciduria glutárica, en el que se recomienda que sea una reducción de la lisina
pero manteniendo unos niveles normales de los demás nutrientes, de las calorías, y en el que es muy importante hacer el cálculo de lisina. Ahora se insiste mucho en que hay que calcular la lisina de la dieta en lugar solo de las proteínas naturales. Esto se ha visto que es más preciso, que reduce la variabilidad y que mejora el pronóstico de los pacientes. Además, se deben suplementar con una mezcla de aminoácidos que no lleve lisina y que son reducidos en triptófano, que proporcionan los aminoácidos esenciales, vitaminas, elementos trazas y minerales, se hace que los pacientes tengan un buen estado de nutrición. ¿Cómo hacemos una dieta baja en lisina? Pues, como sabéis, fundamentalmente son dietas que llevan más productos de verduras y de frutas, que son aquellos alimentos que llevan menor cantidad de lisina, pero también nos ayudamos de otros productos que son bajos en proteínas, que hay muchos diferentes en el mercado. Pongo aquí el arroz, porque el arroz es un poco especial, porque si no toman mucha cantidad, el arroz tiene lisina, pero menos cantidad. Entonces, estos pacientes pueden tomar arroz normal. En aquellos que sí que toman mucha cantidad, pues también existe arroz que es hipoproteico. Y sabéis que los productos que hay especiales para esta enfermedad, no hay muchos, estamos insistiendo mucho en que a ver si mejoran un poco, dan más variedad, más mejores sabores y tal, porque claro, es que esta enfermedad no es tan poco frecuente como la gente piensa. Entonces, sabéis que los productos para el lactante, pues hay de estos que conocéis, también de Vitaflo hay otro formato que es el Geagel, y luego hay otros productos que los ponemos porque son productos que no tienen proteínas y que nos sirven para el tratamiento de mantenimiento, para aportar las calorías en el caso de que el paciente no llegue a tomar las necesarias, y también porque nos ayudan en el régimen de emergencia. En esta tabla ponemos, según las guías internacionales para el tratamiento de la enfermedad, la cantidad de lisina que deben tomar los pacientes en función de la edad. Es una cosa que es muy importante, que ayuda al médico para calcular bien la dieta y para indicar, ¿no?, qué es lo adecuado en cada momento. Además, nos ayuda también para saber qué cantidad deben tomar de los aminoácidos exentos en lisina, y en un aporte de calorías que, como veis, es un aporte de calorías normal, suficiente, según las recomendaciones de la OMS, en aquellos pacientes que no tienen alteración del movimiento. Y el aporte de carnitina. La carnitina es muy, muy importante para esta enfermedad, porque la carnitina es la que, se une a los ácidos orgánicos y los depura de forma que ya no son y para que no sean tóxicos. Por eso, los niveles de carnitina que se utilizan son altos, para evitar que no te quedes deplecionado en la carnitina libre y para seguir depurando los ácidos orgánicos como el glutárico y el 3-hidroxiglutárico. Para calcular la dieta en lisina hay diferentes recursos, tanto online como tablas. Hay tablas de composición de alimentos, está Audimet, Nutrition Data. Sé que en la página de la Asociación de Glutárica tenéis un montón de recursos que podéis consultar en la parte de recursos de nutrición. La verdad es que cuando lo he estado mirando he visto que hay un montón de información ahí que puede ayudar. Y luego, con respecto a los otros aminoácidos, el triptófano. El triptófano, ya solo con lo que baja, contando la lisina de los alimentos, se ha visto que también te baja el triptófano de la dieta, pero lo importante es que no se quede deficitario. Entonces, se ha visto que si es deficitario puedes tener problemas neurológicos. Por eso las fórmulas especiales son bajas en triptófano, pero sí que llevan un poco, porque sí que es importante. Otro aminoácido que también tiene que ver con esta enfermedad es la arginina. La arginina comparte con la lisina el transporte a través de la barrera hematoencefálica, a través de un transportador, que es el CAT-1. Por eso hay diferentes estudios que se han propuesto si este aminoácido, suplementándolo, podía competir con la lisina de manera que pasara menos cantidad de lisina, menos oxidación, menos ácidos orgánicos tóxicos, y mejoraría el pronóstico de los pacientes. Entonces, hay algún estudio en ratón, luego hay otros estudios que están hechos en pacientes, pero solo con la arginina que llevan los productos, y ahora recientemente,
pues en este último congreso en el Europeo de Metabólicas de este año sí que han presentado 5 pacientes tratados con dosis altas de arginina, que iban desde 100 hasta 600, en el que han visto que se reduce la oxidación de lisina y los niveles de lisina en plasma también disminuyeron por debajo de lo normal, sin efectos adversos, pero siendo la dosis efectiva una dosis alta. Lo que quiero decir con esto es que esto se sigue estudiando de forma generalizada en las guías clínicas. No se recomienda dar en general a todos porque faltan estudios. Es una cosa que se sigue investigando. ¿Y qué pasa con el tratamiento después de los 6 años? Sabéis que en las guías clínicas lo que dicen los expertos es que se podría relajar un poco la dieta, contar la lisina de los alimentos, hay que seguir contándola, pero, por ejemplo, sí que indican que puede evitarse aquellos alimentos que sean ricos en lisina, sin embargo, pues controlando el resto de los aportes. Ya no ven como tan importante que tomen el suplemento y ellos se basan fundamentalmente en el que no hay descritos pacientes con crisis encefalopática por encima de los 6 años. Sin embargo, una cosa que ellos mismos dicen y en las guías dicen, la eficacia del tratamiento de tico después de los 6 años no se ha estudiado, y que el curso de la enfermedad pues es todavía un poco desconocido porque esta enfermedad antes no vivían tanto los pacientes. Desde que empezó el cribado es cuando ahora está empezando a haber más pacientes en edad de adolescentes y adultos, pero incluso países donde empezó el cribado mucho antes que aquí en España, que son, por ejemplo, el caso de los alemanes, que son los que publican más sobre esta enfermedad, que empezó en el año en el año 1999. Si os dais cuenta, son los pacientes de cribado, pues como mucho tienen 30 años, ¿no? Entonces, sí que comentan eso, que hay que hacer una dieta controlada en proteínas, usando proteína natural con bajo contenido en lisina y evitando aquellas comidas ricas en lisina. Evitar deficiencias nutricionales y seguir un consejo dietético, hay que seguir un seguimiento. Otras consideraciones del tratamiento, pues la lactancia. La lactancia se puede dar en los enfermos con enfermedad glutárica. Siempre lo que damos es el suplemento primero y luego se puede poner al pecho al paciente, controlando la cantidad de la mezcla de aminoácidos exentos en lisina. Como ha comentado la doctora Pedrón, los problemas nutricionales en este tipo de pacientes pues son mayores, muchas veces fundamentalmente o por la versión que producen los productos especiales, que generalmente son como fórmulas elementales que saben mal. Debería mejorar un poquito la palatabilidad, como ha dicho la doctora Pedrón, o también puede ser secundario a los trastornos del movimiento en aquellos pacientes que sí han tenido alteración. Entonces eso hace que sea más frecuente que precisen sonda o gastrostomía o incluso cirugía antirreflujo, porque aquellos pacientes con problemas neurológicos este problema lo tienen muchas veces. Si tienen alteración del movimiento, sí que se ha visto y claramente que necesitan una mayor cantidad de calorías, pero también tienen mayor riesgo de aspiración y de malnutrición, porque estos pacientes pueden tener mucha alteración a nivel orofacial, tienen alteraciones que eso dificulta también la deglución. Y fundamental, la educación a las familias, a los pacientes y a los cuidadores. La carnitina. La carnitina es fundamental en el tratamiento de la aciduria glutárica. Se conjuga, como hemos dicho, con el ácido glutárico de forma que se elimina de forma de glutaricarnitina, que no es tóxico y contribuye a reducir el riesgo del daño estriatal en los individuos que se han diagnosticado de forma precoz. Se usan dosis de 100 miligramos kilo día y bueno, fundamental, siempre lo tienen que estar tomando. Es fundamental que eso no lo dejen de tomar nunca. Luego está la riboflavina. La riboflavina es una vitamina que puede producir una mejoría bioquímica porque la enzima es una deshidrogenasa, entonces la riboflavina sería como el cofactor, ¿no?, a nivel de esa enzima. Pero, sin embargo, a pesar de que pudieran, digamos, mejorar a nivel bioquímico, no se ha visto que eso mejore la evolución clínica. Como la riboflavina a veces se tolera mal, da síntomas digestivos, a veces da vómitos, dolor abdominal, pues por eso no se pone de manera pues generalizada a todos los pacientes. Y luego otro fármaco que nosotros sí que también ponemos a algunos pacientes es el de corenone, porque se ha visto que algunos pacientes tienen déficit de coenzima Q10 cuando lo mides. Y al igual que en otras acidurias orgánicas, esto también se ha publicado en la acidemia propiónica, por lo tanto aquellos pacientes que tienen un déficit, pues lo suplementamos. Y luego otros fármacos que a veces, pues ya sabéis que se habla mucho de neuroprotección, que si algunos como la creatina, la N-acetilcisteína, pues no se ha probado que sean
eficaces. Y el tratamiento de emergencia, que es la otra parte importante del tratamiento de esta enfermedad, pues es que se ha visto que solo con el tratamiento de mantenimiento no es suficiente para evitar la crisis. Muy importante que los pacientes tengan un protocolo de emergencia para aquellas situaciones que los pueden descompensar. Fundamentalmente, la fiebre, todas las infecciones, sobre todo que además sabéis que los niños pequeñitos son los que más infecciones en los primeros 2 años se suelen coger, las reacciones febriles a las vacunas o si tienen alguna cirugía. Importante que sea sin demora, esto no hay que esperar, esto si hay cualquier duda, pues hay que empezarlo. Y se basa en 4 principios, ¿no? Prevenir o revertir el estado catabólico, reducir la producción del ácido glutárico y glutarico, reduciendo la proteína natural durante las primeras 24 o 48 horas, administrar carnitina porque es el mecanismo de detoxificación fisiológica y previene la depleción secundaria, y hacer un buen balance de electrolitos y del pH mediante la infusión de fluidos que sea necesario. Hay unas estrategias que dicen las guías para optimizar el tratamiento de emergencia que se basan fundamentalmente en educar y entrenar bien a los padres. Hay que informar bien a los pacientes de esta enfermedad, del riesgo que tienen, darles un protocolo por escrito, un régimen de emergencia, que sepan hacerlo bien, asegurarse de que ellos tengan ese protocolo, que los hospitales lo tengan, que el hospital donde acuda enseñar a los médicos también, a los que están en urgencias, para que también lo entiendan, y que los pacientes tengan los productos necesarios para poderlo administrar, ¿no? Es muy importante que tengan, pues si tienen que darle más suplementos de hidratos de carbono, que los tengan en casa, que tengan suficiente cantidad de carnitina, que tengan antitérmicos para bajar la fiebre. Muy importante que hay que cooperar con los hospitales de origen, porque hay pacientes que a lo mejor viven más lejos del hospital de referencia donde se les ve, pero tienen que acudir a su hospital más cercano. Entonces, cerca del hospital tienen que saber también iniciar este tratamiento, tienen que poder contactar con el responsable de metabólicas para cualquier duda, y también hay que anticiparse, por ejemplo, si un paciente se va de vacaciones, pues saber a qué centro les puede venir bien, que además sea donde tengan también especialistas en enfermedades metabólicas, tener buen contacto también con ellos para cualquier problema que pueda existir. Se debe informar a los médicos de metabólicas si el paciente tiene una infección, tanto por parte de sus médicos, de las familias o desde su médico de atención primaria, y informar, pues eso, si tiene fiebre, si tiene vómitos, diarrea, para indicarles mejor cuál es la actitud a seguir. Y en el caso de las cirugías hay que ser algo planeado, tanto con los cirujanos como con los anestesistas, para prevenir un poco todas aquellas complicaciones que puedan haber. Bueno, insistir que la crisis encefalopática puede ocurrir durante cualquier enfermedad, el periodo vulnerable, como hemos hablado, los primeros 6 años de la vida. Los síntomas de alarma más importantes que aceleran el catabolismo es si tienen vómitos, diarrea, y muy importante vigilar cualquier síntoma neurológico que son graves, como pues, que esté más hipotónico, irritable, si presenta cualquier alteración del movimiento, la distonía, o si tiene una alteración del nivel de conciencia. En los mayores de 6 años también tienen que hacer régimen de emergencia. También se ha visto que, aunque no se haya publicado como tal crisis encefalopática, pero no se puede excluir que haya algún daño cerebral y se debe de iniciar el tratamiento de emergencia igualmente que los pequeños. Este tratamiento de emergencia lo podremos hacer de forma ambulatoria en casa si tenemos buen estado general, si el paciente tiene fiebre que no sea alta. Las guías dicen que hasta 38,5 se toleran bien el régimen de emergencia, si no tienen síntomas de alarma que hemos comentado, si los padres están bien entrenados y con unas instrucciones claras. Y muy importante que se reevalúe al niño pues cada 2-3 horas para ver si presenta cualquier otro síntoma que no, pues que uno vea que el niño no va bien, pues que acuda al hospital. Se puede administrar paracetamol o ibuprofeno para la fiebre. La dieta, ¿cómo la hacemos en el régimen de emergencia? Pues muy importante, reducir las proteínas natural, se reduce la cantidad en torno al 50%, incluso se retira durante las primeras 24 horas, no más de 48 horas, y después se va reintroduciendo de forma progresiva de las siguientes 2-3 días, hasta la cantidad que toleraba previamente.
se debe dar su dosis habitual del producto especial exento en lisina y, claro, como no estamos dando la comida habitual, tendremos que dar un aporte de calorías suficientes para que el paciente no entre en catabolismo. ¿Eso cómo lo conseguimos? Mediante hidratos de carbono, que como algunos pacientes lo harán en forma de dextrinomaltosa, otros con productos ricos en carbohidratos y lípidos, por ejemplo, hay otros productos comerciales que no llevan proteínas que también se pueden utilizar. Siempre lo importante es que no lleven proteínas y llegar a las calorías necesarias, incluso un poco más, porque en aquella situación que tienen fiebre el gasto es un poco mayor. Muy importante que se cumplan todas las calorías para saber que lo estemos haciendo bien. Y los fármacos, lo indicado es ya doblar la dosis de carnitina, se pone el doble, que eso ya lo tienen que hacer y los papás lo tienen que saber de hacerlo en el domicilio. Por supuesto, los antitérmicos, como hemos comentado antes. Hago aquí una diapositiva sobre las vacunas, porque es una cosa que preguntan mucho los pacientes. Como las vacunas pueden dar fiebre, pues un niño puede tener riesgo, ¿no?, de desarrollar una descompensación. Entonces, las vacunas son necesarias. Es recomendado vacunar a todos los pacientes según calendario nacional y además es muy recomendado vacunar de la gripe. Desde los 6 meses de edad se les puede poner la vacuna y hay que vacunar tanto al paciente como a todos los convivientes, tanto los padres como los hermanos. De rutina no hay que hacer régimen de emergencia en todas las vacunas, porque si no, entre el que un niño coge fiebre, tiene mocos, hace régimen de emergencia, luego me toca la vacuna y tal, pues claro, al final harías el régimen de emergencia pues todos los meses. Entonces, de rutina no se hace, pero sí que se recomienda, por supuesto, si el niño empieza con fiebre. Y se puede administrar paracetamol a las 4 o 6 horas de una vacunación para disminuir la fiebre postvacunal. El tratamiento de emergencia hospitalario se basa fundamentalmente en que cuando un paciente tiene cualquier síntoma de alergia, fiebre persistente o si el paciente ya empieza, por supuesto, con afectación neurológica, ya el ingreso debe ser urgente y se debe administrar inmediatamente glucosa intravenosa. Estos pacientes necesitan canalizar una vía y poner el suero, que es un suero con mayor aporte de glucosa, por eso hay que entrenar también a los médicos a saber qué suero es el que tienen que poner, porque no es el suero habitual que se pone a cualquier niño cuando va a la urgencia, y hay unas tablas de qué cantidad de glucosa debemos aportar en función de la edad. A nivel de la dieta, se debe retirar igualmente que cuando un paciente está en su domicilio, las proteínas de la dieta, no pueden tomar nada el primer día y luego se reintroduce de forma progresiva. Si el paciente tolera, debemos administrar su dosis habitual del producto especial exento en lisina. La carnitina se puede administrar intravenosa o seguir administrando oral a doble dosis. Y podemos poner pues, a los antitérmicos, igual que hemos comentado. Si el paciente tuviera acidosis, podemos administrar bicarbonato. Y luego hacemos una serie de analíticas, por un lado, pues para ver por qué el paciente, por ejemplo, tiene fiebre, porque muchas veces hay que también buscar el origen de la fiebre, y también para ver cualquier problema a nivel de descompensación. Muy importante es lo que ha comentado Elena, que las glutáricas no tienen alteraciones muchas veces en los análisis. Eso puede infradiagnosticar una descompensación metabólica, porque tú puedes tener una analítica perfectamente normal y el niño tener un riesgo de hacer una crisis encefalopática. Entonces, esto se basa fundamentalmente en que tenemos que monitorizar por si tenemos alguna alteración de los iones, alguna alteración a nivel de otras cosas, pero no para saber si el paciente se está descompensando. El tratamiento se pone siempre que hay riesgo, pero no fundamentalmente según los datos de la analítica. Muy importante la valoración neurológica en los pacientes que están ingresados con esta enfermedad. Este trabajo a mí me ha gustado mucho, es el del doctor Boy, que como sabéis es el que publica mucho de aciduria glutárica. Él trabaja en Heidelberg, en Alemania. Ellos son los que tienen la serie de pacientes diagnosticados por cribado a nivel mundial más grande. En este trabajo, que es del año pasado, ellos publican cómo es la evolución de los pacientes detectados por cribado. Ellos empezaron en el 99 y tienen 87 pacientes diagnosticados de cribado de glutárica. Encuentran que el 64% están asintomáticos, pero un 36% tienen síntomas neurológicos, de los cuales un 30% tiene alteración de lo que llaman como alteración del movimiento, pero como enfermedad, ¿no?, con síntomas importantes. Ellos entonces lo que hacen es un trabajo para ver un poco pues, por qué hay unos pacientes que tienen más alteración del movimiento y otros que no, ¿no? Entonces ellos ven
que en aquellos pacientes que no hacen un régimen de emergencia, que sería este lado, veis que aumenta el porcentaje de los pacientes que tienen pues, alteración del movimiento, ¿no? Y de hecho, además, alteración grave, alteración severa. Sin embargo, aquellos pacientes que hacen régimen de emergencia y que hacen bien el tratamiento de mantenimiento, como veis, pues, que son estos, perdón, veis, la mayoría están asintomáticos y muy poquitos son los que tienen alteración leve o moderada. Y sin embargo, si hacemos bien el régimen de emergencia, pero no seguimos bien las indicaciones del tratamiento de mantenimiento, pues algunos pacientes no tienen síntomas, pero otros sí que tienen alteración leve, moderada o incluso severa. De la misma manera, lo que hacen es que, pues en esta otra gráfica es similar, lo que ven es que aquellos pacientes que no hacen régimen de emergencia tendrán alteraciones del movimiento, síntomas motores que llaman ellos mayores, que son aquellos que producen mucha discapacidad. Sin embargo, aquellos pacientes que, aunque hacen régimen de emergencia, pero no siguen las recomendaciones de tratamiento de mantenimiento que hemos hablado previamente, pues algunos no tienen alteraciones del movimiento, pero sí que estos no tienen alteración de movimiento porque hacen bien el tratamiento, pero aquellos que no hacen el tratamiento de mantenimiento bien, como veis, pues hay un porcentaje grande de pacientes que tienen síntomas motores mayores, que son aquellos que sí que les afecta, además, de manera importante también a la vida diaria. Esto sirve un poco pues, para insistir de que hay que hacer muy bien las dos cosas, tanto el régimen de emergencia como el tratamiento de mantenimiento. Con las complicaciones neurológicas, sé que luego la doctora Ángel García Cazorla va a hablar, o sea que lo va a explicar muchísimo mejor. Solo voy a comentar que como esta enfermedad en los pacientes que tienen un daño estriatal tienen distonía y muchos movimientos coriformes, que eso es lo que dificulta mucho el día a día, pero también pueden tener hipotonía axial, algunos no pueden sujetar la cabecita y además pueden también tener espasticidad, con lo cual se utilizan fármacos para mejorar estos síntomas. Fundamentalmente los más utilizados son el baclofeno y las benzodiazepinas, sobre todo diazepam y clonazepam, el triexifenidilo, que es un anticolinérgico, se utiliza de segunda línea y también se ha utilizado la toxina botulínica pues, para mejorar, por ejemplo, la espasticidad, las caderas y demás en algunos pacientes. No está recomendado utilizar el valproato ni vigabatrina, eso claramente lo dicen las guías. Tampoco se ha visto que sean eficaces la carbamazepina, la levodopa o la amantadina, y la gabapentina sí que se comenta que podría mejorar la distonía. Sobre todo esto lo tienen más estudiado en adultos. ¿Y qué hacemos con el seguimiento de los pacientes? Pues el seguimiento nos sirve pues, para valorar la eficacia del tratamiento e identificar cualquier síntoma nuevo, ¿no? Cualquier complicación o cualquier efecto adverso. Hacemos un seguimiento, por un lado, lo que llamamos seguimiento clínico y otro seguimiento bioquímico, ¿no? En el clínico tenemos que asegurarnos de que el paciente haga bien las recomendaciones dietéticas. Hacemos un seguimiento de la antropometría, o sea, es decir, que vemos cómo van los pacientes de peso, de talla, tienen que llevar un peso y una talla adecuadas. Muy importante ver el desarrollo psicomotor de los pacientes, la valoración neurológica, los test neuropsicológicos, como veremos, muy importante para detectar cualquier deficiencia y, si es preciso, los parámetros nutricionales, ¿no? Y en cuanto a nivel bioquímico, bueno, pues en esta enfermedad los ácidos orgánicos no nos sirven mucho, porque como algunos pacientes lo tienen muy alto y otros lo tienen bajo, y eso no indica que un paciente esté mejor o peor tratado, pues no se correlaciona, con lo cual no nos sirve para monitorizar la enfermedad. Los aminoácidos sí que son necesarios, por eso los pedimos en los controles para ver que la lisina esté dentro de lo normal y que no tenga ningún déficit de los aminoácidos esenciales. Y la carnitina la monitorizamos para saber que no se quede baja. Debemos evitar que los pacientes tengan siempre los niveles altos. El cómo tenga uno la glutarilcarnitina tampoco da información, porque eso simplemente es lo que se conjuga con los ácidos orgánicos, con lo cual esto nos da información si un paciente lo tiene más bajito o más alto, si el paciente va a tener más o menos riesgo de tener cualquier síntoma neurológico. Y pues como en otras enfermedades y más llevando una dieta estricta, pues hacemos otra serie de controles de hemograma, bioquímica, de la vitamina D, el hierro, bueno, para detectar otros déficits de micronutrientes. Las analíticas no tienen por qué ser muy frecuentes. Durante el primer año, sobre todo, hacemos un control cada 3 meses de carnitina y de aminoácidos,
pero ya después puede hacerse un poquito más, pues más espaciado, ¿no? Cada 4 o 6 meses. Incluso las guías dicen que a partir de los 6 años o en los adultos, una vez al año sería suficiente, ¿vale? La analítica basal, pues la verdad es que nosotros lo hacemos al menos una vez al año, porque además ya que pinchas al paciente, pues te viene bien hacerlo coincidente con alguna analítica. Y luego, ¿qué otras peculiaridades tiene la enfermedad? Se ha visto desde hace poquito, en el 2015, el profesor Kolker, que también trabaja mucho sobre esta enfermedad, se ha visto que hay pacientes adultos y adolescentes que empiezan a tener una disminución del filtrado glomerular, que es esa gráfica que vemos aquí, con lo cual hay que monitorizar la función renal, sobre todo a partir de la adolescencia y de los adultos. Esto le toca a los médicos de adultos tener mucho cuidado con esto. Con respecto a las pruebas de imagen, no son esenciales para el seguimiento, sí que hay que hacerlas si el paciente tiene cualquier deterioro neurológico, pero no hay por qué someter a un paciente a una sedación y a una resonancia solo pues para ver cómo, porque sí, vamos, solo si tiene clínica. Y muy importante la evaluación neuropsicológica. Esto lo dicen las guías y es muy importante que pues hay que detectar cualquier problema pues para empezar pues, con estrategias de intervención tempranas y mejorar que estos pacientes pues, tengan un aprendizaje normal, una vida normal y todo lo mejor posible, ¿no? Y también en las guías ya se habla mucho de la calidad de vida, ¿no? De los pacientes y las familias. En esto ya se está haciendo también mucho hincapié porque, claro, esto es una enfermedad que puede condicionar mucho la vida tanto del paciente como de toda la familia. Entonces hay que llevarlo lo mejor posible. Es muy importante saber cómo lo llevan esas familias para intentar mejorar el tratamiento y que se lleve lo mejor posible, ¿no? Luego estos niños se hacen adultos, luego tenéis una charla de adultos que la da la doctora Morales, entonces, bueno, que es esencial para el manejo a largo plazo, que se lleven en centros con experiencia, que sea algo bien planeado, que estos pacientes cuando lleguen ya a la edad de los 18 ya no sepan a quién acudir, ¿no? Es bueno que sean seguidos por un médico especialista, que además con esto se adquiere mucha experiencia, cada vez se están formando más los médicos de adultos en estas enfermedades, porque claro, estos pacientes llegan a adultos y hacen luego una vida normal y entonces tienen también que tener médicos que les sepan entender en todo, ¿no? Además, ellos tienen la peculiaridad de que ellos saben de las cosas que los pediatras no sabemos. Ellos, claro, un adulto luego tiene otras patologías que el pediatra no va a saber, por lo cual es muy importante, ¿no? Nuevamente esto debe estar bien organizado, se intenta que la transición sea con el médico de medicina interna de forma conjunta, de manera que la familia se encuentre cómoda, que haya muy buen contacto con el médico de adultos. La verdad es que eso aquí nosotros estamos encantados con la doctora Morales, luego os lo comentará ya en la charla. Y bueno, lo peculiar, un poco ya sabéis que la adolescencia es un poco preocupa a los padres, saber si va a tener algún problema con la dieta, si lo va a hacer bien, si no. Bueno, pues eso, como tiene, digamos, esta etapa de la vida, digamos, otros problemas, es bueno también tener pues gente que ayude un poco a todo este manejo, ¿no? Entonces, como resumen, quería comentar que es muy importante en esta enfermedad, una vez que tenemos el diagnóstico, informar bien a las familias, tanto sobre la enfermedad en sí, sobre el tratamiento, sobre el pronóstico, que el inicio del tratamiento debe ser inmediato. La verdad es que en cuanto lo diagnosticas, empezamos con la dieta, con la carnitina, con todo, el primer día en la consulta. Muy importante dar información a los pacientes, darles desde el primer día el protocolo de emergencia por escrito, teléfono de contacto, correo, para que cualquier duda que tengan que puedan consultar en el hospital. Muy importante instruir sobre el tratamiento de emergencia ambulatorio, porque esto hay que dar unas pautas, esto no se sabe, a nadie sabe hacerlo si no te ayudan. Y bueno, que esto es importante hacerlo en centros de referencia coordinado con su hospital más cercano, con los pediatras también de atención primaria, con las asociaciones de pacientes, con los colegios. Y bueno, que hay que incorporar los resultados de nuevas investigaciones en el manejo de la enfermedad. Por último, para concluir, que esta enfermedad lo bueno que tiene es que la mejoría en la evolución de la enfermedad desde que empezó el criado ha sido muy, muy buena, pero pues que aunque el conocimiento ha aumentado, pues hay cosas todavía que no sabemos, ¿no? No sabemos mucho sobre la evolución a largo plazo, que eso todavía está por ver. Sobre la función renal, por ejemplo, la función renal no se sabe por qué. Porque tampoco se ha visto si tiene que ver con el tratamiento, no tiene tampoco que ver con si son altos o bajos excretores, hay todavía mucho que
que investigar sobre esto. No se sabe por qué unos pacientes, sus hermanos, por ejemplo, teniendo la misma enfermedad, no tienen los mismos síntomas que el hermano. No se sabe cómo monitorizar el tratamiento. O sea, las analíticas en esta enfermedad no ayudan como en otras, que sí que si sube el amonio controlas la dieta de otra manera, pero en esta no. Y todavía hay falsos negativos de cribado. En esto también se está investigando pues, para que mejoren los métodos para detectar a los bajos excretores en el cribado, ¿no? Eso hace que sean necesarios todavía mucho más estudios de esta enfermedad. Y nada más. Muchas gracias.